Capítulo 2, parte A. Vamos a continuar ahora con el capítulo número 2, que se llama Un paseo por el periodo entre vidas. Este es, pues, el año en que debes llevar a cabo la elección más fácil a la que jamás te hayas enfrentado y también la única. Cruzarás el puente que conduce a la realidad simplemente porque te darás cuenta de que Dios está al otro lado y que aquí no hay nada en absoluto. Es imposible no llevar a cabo la elección que naturalmente llevarás a cabo si te dieses cuenta de esto. El 22 de enero del 2007, Arden y Pursa me hicieron la segunda visita en esta serie. Acababa de realizar mi primer taller en un centro Kripalu Yoga en la parte occidental de Massachusetts. Mi mano había mejorado muchísimo en las 3 semanas transcurridas desde la primera de esta serie de apariciones de Artemi Pursa. No tenía problemas para firmar libros, acarrear mi equipaje o estrechar las manos de los participantes. Me sentía muy aliviado, aunque a estas alturas ya tenía mucha confianza en el proceso de perdón y en la posibilidad de aplicarlo a cualquier cosa. Seguía siendo divertido ver que funcionaba en mi vida. También me sentía animado porque mis profesores me habían dicho que me hablarían más de este proceso y de cómo aplicarlo a la curación del cuerpo durante uno de nuestros diálogos de esta serie. Tenía que hacer un taller en Miami y en las semanas siguientes otros en las islas de Hawái, Kauai, Maui, etc. Tenía muchas ganas de visitar estos lugares exóticos, especialmente en mitad del invierno. No soy aficionado al frío, al hielo ni a la nieve. Cualquier oportunidad de huir de Maine en esta época del año era bien recibida. No sabía que aquel iba a ser mi primer, no sabía que aquel iba a ser mi último invierno en el clima frío. Mi esposa Karen había estudiado un curso de milagros durante 2 años, una década antes. Lo había hecho sobre todo a causa de mi interés por él. Incluso vino al mismo grupo de estudio que yo. Después lo dejó. A partir de ahí ambos empezamos a crecer en distintas direcciones. Ella desplegó sus propios intereses e incluso puso en marcha un negocio. Mi vida giraba alrededor del curso y empecé a viajar con mucha frecuencia para enseñarlo. Esto aumentó la separación entre nosotros, porque yo no estaba en casa tanto como ella quería y se veía obligada a pasar mucho tiempo sola. Yo sentía que aún no estábamos preparados a nivel económico para que ella dejara su trabajo y se viniera de viaje conmigo. Ese dilema causaba desencuentros entre nosotros. Cuando Arden y Pursa se presentaron en esta visita concreta, parecían un poco más serios de lo habitual. Pursa empezó a hablar. Pursa, hoy tenemos mucho terreno que cubrir, hermano. En primer lugar, tu mano está mejor. Felicidades por aplicar las enseñanzas. Estás entendiendo las implicaciones universales del tipo de perdón que te hemos enseñado. Además, tienes por delante un mes lleno de acontecimientos. Queremos ayudarte a que te prepares, pero en primer lugar tenemos una sorpresa para ti. Gary, ¿una sorpresa? Pero Pursa. Sí, sí, lo es. Hemos señalado en el pasado que el curso tiene que la dirección de la mente depende de forma directa del sistema de pensamiento al que se adhiera. Si piensas con la mente correcta, pensamientos de perdón con el Espíritu Santo, tienes que estar orientado en la buena dirección, es decir, hacia tu casa en Dios.
Si el ego dirige tus pensamientos hacia el juicio y la condena, te mantienes alejado de Dios. Arte. La mayoría de las personas que están en el camino de la espiritualidad asumen que cuando el cuerpo fallece y ellas pasan a lo que llaman la otra vida, toman decisiones, hacen contratos y asumen compromisos respecto a lo que harán en la próxima encarnación. No, esas encarnaciones ya han acabado. Lo que hacen es volver a experimentar una película que ya está filmada. Ahora bien, lo que la gente llama la otra vida, en realidad es un espacio entre vidas. Es el periodo que pasan entre una vida onírica, cuyos detalles ya están determinados, y la siguiente vida onírica, cuyos detalles también han sido definidos. La libertad o el libre albedrío durante esas vidas oníricas consiste en la capacidad de elegir la interpretación que da el Espíritu Santo a todas las cosas en lugar de las del ego, que hagan esto o no, y que alcancen la verdadera curación determinará la naturaleza de su experiencia en el espacio entre vidas, así como cuál de sus vidas experimentarán después de eso. Por eso es tan importante que no esperes para practicar el perdón. No esperes hasta el próximo año. No esperes hasta tu próxima vida. Estás determinado tu futuro ahora mismo. Dependerá de la elección que hagas. Si eliges la interpretación del Espíritu Santo acerca de lo que ves o a la del ego. Tu siguiente vida onírica, si es que revisas otra, puede no seguir el orden de la aparente secuencia lineal. La próxima vida que experimentes podría ser una que pareció ocurrir hace 500 años o 1000 o dentro de 100 años. No importa. La naturaleza de esa vida y sus lecciones de perdón dependerán de si tú aprendes o no de las oportunidades de perdonar que se te presenten ahora. Por eso es crucial aprovechar las lecciones que se presenten en cualquier momento. Son las lecciones que el Espíritu Santo quiere que aprendas. Sí, las aprendes, y las aprendes practicando el verdadero perdón, el que trata con la causa y no con el efecto. No tendrás que repetir los mismos patrones en tu siguiente vida onírica. Conseguirás pasar de un lugar donde podrás realizar nuevos progresos y tal vez incluso completar todas tus lecciones de perdón y volver a casa. Por supuesto, es posible que hagas eso en esta vida, dependiendo de tu grado de compromiso, de si perdonas o no todo lo que surja. Como dice el curso, y esto se aplica en esta vida y a cualquier otra. Las pruebas por las que pasas no son más que lecciones que aún no has aprendido, que vuelven a presentarse de nuevo a fin de que, donde antes hiciste una elección errónea, puedas hacer una mejor y escaparte así del dolor que te ocasionó lo que elegiste previamente. Gary. Entonces digamos que te olvidas de aprender una lección de perdón que se te ha presentado. Esa cita dice que la lección se volverá a presentar, pero supongo que no se presentará exactamente de la misma forma. Podría ser un suceso, situación o relación similar que te plantee un reto equivalente. Arten. Correcto. Claro que una lección que se presente dentro de 100 años no tendría exactamente el mismo aspecto que una lección actual. Son el significado y el contenido los que permanecen iguales, aunque parezca que la forma cambia. Pursa. Te hemos dicho que tenemos una sorpresa para ti. Nosotros tres vamos a hacer un pequeño viaje. Primero, señalemos que hay muchos tipos de diferentes viajes mentales. Los humanos de la Tierra creen en una forma de viaje rudimentaria al nivel de lo físico,
con formas de materia como combustible. Nunca se detienen a pensar en lo primitivo que es esto. A veces te hemos dado ejemplos de una forma de viaje mucho más avanzada que denominaremos transporte mental. Esto no es lo mismo que la visión remota, en la que pareces estar en un lugar físico pero ves cosas en la distancia, a veces muy lejos. Tampoco se trata de viajes astrales en los que un cuerpo más ligero, basado en la energía, parece acompañarte. En el transporte mental pareces llevar un cuerpo físico contigo y experimentar todo lo que los sentidos tienen que ofrecer. Parece tan real como cualquier otra cosa que experimentas cuando crees estar en un cuerpo físico. Quería explicar esto porque no solo una forma de viajar que puedes practicar aquí, también es la que usan la mayoría de los alienígenas para visitar la Tierra. Si quisieras visitar un lugar situado a 50.000 millones de años luz de distancia, incluso a la velocidad de la luz tardaría 50.000 millones de años en llegar. No es muy práctico realmente. No obstante, cuando dominas el arte del transporte mental, no tardas nada de tiempo en recorrer esos 50.000 millones de años luz. Gary. De modo que eso explicaría las velocidades y maniobras aparentemente imposibles de los ovnis. Los alienígenas usan la mente para viajar y no dependen de las leyes físicas. De hecho, las trascienden. Cursa. Sí, y el curso dice que esto es posible, pero lo pone en la perspectiva de la santidad. Tu santidad invierte todas las leyes del mundo. Está más allá de cualquier restricción del tiempo, espacio, distancia, así como de cualquier clase de límite. Ahora bien, para esta excursión vamos a recurrir al viaje astral. Esto se debe a que es el más común que la gente experimenta durante el periodo entre vidas. Muchas personas creen que el cuerpo astral es el alma. Ignoran que el concepto de alma individual es una idea de separación, mientras que el espíritu real es total, indiviso y no tiene identidad personal. Vamos a darte un breve paseo por lo que puedes ver durante tu periodo entre vidas. Como dicen tanto en el curso como los budistas, el nacimiento no fue el principio y la muerte no es el final. Cuanto más te acerques a tu última vida, tanto más la vida entre vidas se parecerá al universo actual. Si no estás muy avanzado espiritualmente, entonces verás todo tipo de cosas salvajes, como en esa película que te gustó, Más allá de los sueños. Unos pocos días después de que J resucitara a Lázaro de entre los muertos, algunos soldados romanos llegaron hasta él con la orden de matarlo. Pilatos no quería ninguna persona que hubiera estado muerta paseando por ahí. Dos soldados le preguntaron, ¿cómo es el otro lado? Lázaro respondió, es como este. Él estaba muy avanzado espiritualmente. Entonces los soldados lo mataron. En esa vida murió 2 veces. La vida entre vidas puede mostrarte muchos tipos de imágenes diferentes y no es nuestra intención hacer que nada de esto sea real, pero parecerá real. ¿Estás preparado? Gary. Ah, no. Nota. En ese momento sentí como si estuviera abandonando el cuerpo. Fue asombroso, como si de repente no hubiera impedimento físico. Seguía pareciendo que yo estaba contenido dentro de un espacio con límites como un cuerpo, pero no había sensación física, sí una especie de sensación mental. Podía sentir que Arden y Pulsa estaban conmigo, pero no los veía.
Entonces de repente oí hablar a Arten por medio de la telepatía. Arten, ahora mismo te parece que estás dentro de cierto espacio limitado. Es el pensamiento de separación, tanto si se trata de tiempo como de espacio, de cuerpos astrales o de cualquier otra cosa, todo ello se basa en la idea de separación. En el estado en el que te encuentras no hay dolor físico. Esto puede ser muy vivificante, sobre todo al principio. No obstante, aún cabe la posibilidad de sentir dolor psicológico y ya llegaremos a ello. Gary, no puedo esperar. Oye, ¿me puedo comunicar? Pero me resulta muy extraño. No estoy hablando. No hay labios. Y no respiro. Esto es desenfrenado. Arten. La creencia de que tienes que respirar cuando estás en un cuerpo humano es solo eso, creencia. Y lo mismo ocurre con la muerte misma, solo es una creencia. Todo está en la mente. De hecho, aún experimentas, incluso cuando pareces abandonar tu cuerpo físico, que ves como los ojos. Pero no es así. Ves con la mente. El cuerpo, sea humano, sea astral o de otro tipo, en realidad no está allí, porque me forma parte de la proyección, como J nos dice en el curso. No hay ni un solo instante en el que el cuerpo exista en absoluto. A medida que vayamos avanzando, es posible que tu cuerpo astral parece desaparecer y sentirás que ves todo con la mente. Pero eso es un estado muy avanzado. Nota. Entonces experimenté que me elevaba más y más. Empecé a ver la curvatura de la Tierra. No hacía frío ni calor. Solo la sensación de flotar de forma muy ligera y efímera. Parecía cada vez más conectado con el espacio que me rodeaba, como si me uniera con él. Pude ver distintos continentes, algunos parcialmente cubiertos de nubes, y después salí disparado hacia el espacio. Abandonaba el color de la atmósfera terrestre y me dirigía hacia la oscuridad, aunque aún podía ver el planeta azul que pensaba que era mi hogar. De repente, como si se tratara de una carrera, iba cada vez más rápido. Volé más allá de la Luna, hacia Marte, un planeta sobre el que arde mi pulsa. Me habían dicho una vez que había albergado vida en el pasado, vida que finalmente emigró a la Tierra. Mientras contemplaba el planeta, el sentimiento era asombroso. Después pasé rápidamente y vi algunos otros planetas reconocibles antes de catapultarme fuera del sistema solar. Entonces las cosas empezaron a parecer realmente extrañas. Sentí que mi mente era el poder que estaba detrás del movimiento, no el cuerpo astral. Era divertido, pero algunas de las cosas que veía no me resultaban familiares. Mientras viajaba más y más lejos en el universo, a una velocidad que parecía increíble, experimenté un sentimiento inesperado de conflicto. Entonces vi lo que parecían ser dos galaxias. Daban la impresión de estar enfrentadas entre ellas. Arten. Aquí ves un ejemplo del pensamiento interno de conflicto al que se está dando forma en un lugar que parece ser externo. Cuando el curso dice que lo que ves es la imagen externa de una condición interna, el significado es literal. Hay un agujero negro en una de las galaxias y está disparando una corriente de radiación y energía contra la otra. Gary, ¿dices que esas galaxias están luchando? ¿Estás de broma? Arten,
En lo absoluto, una de las galaxias pasa a la otra y esta segunda ataca a la primera lanzándole una violencia y radiación de partículas. Tal vez te cueste creerlo, pero la separación se representa por doquier en la proyección del tiempo y el espacio. Gary, de modo que no solo es la gente, Bursa, correcto, y ahora vas a ver algo realmente diferente. Recuerda, en un sueño es posible mostrarte cualquier cosa que desees y tú puedes proyectar lo que quieras. Eso es solo cuestión de retirar las barreras que te impiden tener completo acceso al poder de la mente. Nota: a distancia vi lo que parecía una nave espacial. Se hacía cada vez mayor. Entonces se volvió gigantesca, lo que me produjo una sensación de asombro. Volví a dirigirme a Arten, aunque no podía verlo. Gary, ¿qué leches es eso? Arten, es una nave espacial pleiadiana. Está en una simple misión de patrulla en su propia galaxia, pero ella puede ir donde quiera, incluso a la Tierra, en un instante. Gary, pensaba que esa raza de seres era del pasado. Arten, no, aún siguen por aquí. Son un grupo agradable muy avanzado, y a medida que más de ellos se iluminan, son menos los que parecen estar aquí. Hemos dicho que la mente continúa dividiéndose y mostrándose en este lugar en forma de imágenes, pero cuando una raza como los pleiadianos empieza a iluminarse, cada vez son más los que dejan el holograma y se van a casa con Dios. Los iluminados no regresan y la población disminuye. Al final, son más los seres iluminados que abandonan la ilusión que los que nacen. Entonces, la raza desaparece, pero en el buen sentido. Vuelven al hogar con Dios. ¿Quieres subir a bordo? ¿Me estás tomando el pelo?, dice Gary. Ursa, vamos, vaquero. Nota: un segundo después me encontré dentro de una nave espacial en una área tan enorme que parecía imposible. ¿Cómo podría alguien hacer algo de semejante tamaño? Entonces dos seres aparecieron de la nada y se presentaron frente a mí. Tenían aspecto humano, pero eran más grandes. Su pelo era rubio. Ursa, los pleiadianos pueden tener un aspecto humano para ti, pero son más atractivos incluso para los humanos. Este es su aspecto nórdico. También tiene una apariencia alternativa que no han elegido mostrarte. Gary, ¿por qué no? Puedo sobrellevarlo. Ursa, no podemos interferir en la decisión de una raza. Gary, oh, lo entiendo. La norma esencial, ¿cierto? Ursa, algo así. ¿Quieres plantearles una pregunta? Eran dos hombres y yo les pregunté: ¿cómo controláis una nave tan enorme? Uno de ellos respondió: del mismo modo en que fue construida, por medio de la mente. Podemos ir a cualquier lugar que queramos sin tener que atravesar el espacio. Estamos allí en un abrir y cerrar de ojos. La raza humana llegará a ser capaz de hacerlo, pero tenéis mucho camino que recorrer. Curiosamente, continuó el ser, es posible que un humano viva su siguiente vida como miembro de una raza alienígena, incluso como pleiadiano. Asombroso. Pero antes de que pudiera continuar, el ser dijo: eso está determinado por tu manera de pensar. Nos gustaría hablar más contigo, pero sentimos que tienes que concluir tu pequeño viaje. Deseamos que estés bien. Entonces pareció que estábamos fuera de la nave gigantesca y despegamos de nuevo a gran velocidad.
Pasamos cerca de lo que una voz en mi mente me dijo que era Sirio y después Orión. Mi mente estaba empezando a dar vueltas como cuando disminuimos la velocidad hasta detenernos. Ursa, mira allí. ¿Qué ves? No estoy seguro. Parece una especie de túnel. Ursa, es un agujero de gusano. Muchos de vuestros científicos creen que contiene las mejores posibilidades de viajar de una parte del universo a otra, y a veces pueden usarse para eso. Incluso puedes viajar a través del tiempo. Así es como la mayoría de las razas lo hacen al principio, pero el transporte mental sigue siendo la mejor alternativa para desplazarse. Gary, oye, si estoy en la denominada vida entre vidas, ¿por qué veo tantas cosas que parecen estar en tiempo real? Pursa, es simple, Gary. Se debe a que nada de ello es real, de modo que durante la fase intermedia la gente verá lo que esté preparada para ver, y eso puede variar mucho. A continuación, salimos aceleradamente siguiendo la dirección aproximada en la que habíamos venido. Intuí que nos dirigíamos hacia la Tierra, pero de camino había cosas que no entendía. Pulsa. Ahí ves materia que está siendo destruida por la antimateria. Vienen estrellas despedazadas por estrellas de neutrones y agujeros negros. Gary, no sabía de que el universo fuera de nuestro sistema solar era tan violento. Pulsa, en realidad, el universo no se basa en la idea de unidad. La única razón por la que llega a mantenerse de una pieza es que todo él es parte de la misma proyección y solo hay una proyección. Así nunca puede desmembrarse realmente. Sin embargo, parece que se descompone, se divide y subdivide muchas veces. A medida que continuamos, vi un sol que supuse que era nuestro. Podía ver las líneas en los campos magnéticos y las ondas que parecían recorrerlo. Arte. Son oleadas solares. Llevan la energía del sol en diferentes direcciones. Son un componente importante del sistema electromagnético que regula el movimiento de tu sistema solar junto con la gravedad. A medida que se extienden por el universo, se conectan por doquier con acciones similares. Mientras me desplazaba aceleradamente hacia el Sol, volví a ver los planetas de mi sistema solar y la Tierra se aproximaba con rapidez. Volvimos a entrar en la atmósfera y nos dirigimos hacia Norteamérica. Nos encontramos en una parte concreta del país. Sabía que no era la zona donde yo vivía. Una ciudad se acercó más y más. Puesto que había estado en Chicago, reconocí su posición sobre el lago Michigan. El perfil de los edificios de la ciudad era más grande que el que yo recordaba, y a medida que nos acercábamos, distinguí más edificios individuales y después uno que se asemejaba a un hospital, porque tenía lo que parecía ser una entrada de emergencia. Sin embargo, los edificios eran diferentes de aquellos a los que yo estaba acostumbrado. Eran más futuristas. Entonces de repente estaba dentro de lo que parecía una sala de operaciones. Una mujer estaba a punto de dar a luz. Gary, ¿quién es? Pursa, nuestra madre. Gary, ¿qué? Pursa, ella es nuestra madre. Yo estoy a punto de nacer en tu siguiente vida. Cuando hayas completado tu vida entre vidas, serás guiado automáticamente a este lugar y a este tiempo en el holograma, donde parecerá que naces como yo, Gary. Ahora sí que la situación se está poniendo extraña. ¿Quiere decir que yo estoy en el vientre de esa mujer y que
este es el comienzo de nuestra última vida, Ursa. Sí, queríamos mostrarte que acabas volviendo a empezar y que tienes otra oportunidad de aprender las lecciones que no has aprendido. Ahora bien, en tu caso, esas lecciones serán pocas. Es posible que no siempre hayas sido el practicante más regular del perdón cuando eras Gary, pero tu perseverancia lo compensó. Vamos a un reino superior. Te lo has ganado. Te lo has ganado por practicar el verdadero perdón desde la causa y no desde el efecto. Y el resultado ha sido una verdadera curación por parte del Espíritu Santo. La conciencia que estás a punto de experimentar te mostrará la cualidad de la vida entre vidas que vas a tener antes que parezca que te encarnas como Pursa. Nos hemos saltado esa parte que había venido primero en tu experiencia entre vidas porque queríamos mostrártela separadamente. Pero cuando vuelvas a vivir tu vida entre vidas, cuando dejes atrás el cuerpo de Gary, lo primero que te encontrarás será lo que ahora vamos a enseñarte. A continuación, después de eso y de todo lo demás que has visto, parecerá que entras dentro del cuerpecito de ese bebé, aunque en realidad nunca estás dentro de un cuerpo. Ven con nosotros, hermano. Nota. Entonces estábamos en un lugar completamente distinto. A mi alrededor había un precioso brillo blanquecino. Esta luz producía una sensación cálida y curativa, cosquillante, invitadora y orgásmica. Sentí una dicha que solo ha venido a mí en estado de revelación, esas pocas veces en las que realmente me he sentido unido a Dios. Entonces recordé un pasaje maravilloso de una parte de un curso de milagros llamada el canto de la oración, porque cantaba lo que yo sentía. No había memorizado el curso palabra por palabra, aunque había muchas partes de él que eran tan destacadas para mí que podía recordarlas fácilmente y recitarlas de memoria. Esta era una de ellas y pensé mentalmente en esas preciosas palabras. Después me quedé en silencio. Sabía que Arten y Pursa estaban allí conmigo, pero también sentía como si todo el mundo me acompañara. Sentí gratitud por poder experimentar realmente lo que dice el canto de la oración. Y dice, eso es lo que debería ser la muerte, una elección tranquila que se lleva a cabo felizmente y con una sensación de paz, pues el cuerpo se ha usado con bondad para ayudar al Hijo de Dios en el camino que lo llevará a su Padre. Le damos gracias al cuerpo por el servicio que nos ha prestado, pero nos sentimos agradecidos también de que no haya necesidad de seguir transitando por el mundo de las limitaciones ni de alcanzar al Cristo en formas borrosas. Y a lo sumo, poder ver claramente en amorosos destellos. Ahora podemos contemplarle. Llamamos a eso muerte, pero en realidad no se presenta en formas que parecen imponerse con el dolor a una carne renuente, sino como una dulce bienvenida a la liberación. Si ha habido una verdadera curación, esa puede ser la forma en que la muerte llegue cuando sea el momento de descansar por un rato de una labor gustosamente realizada y gustosamente concluida. Ahora nos dirigimos en paz a una atmósfera más despejada y a climas más suaves, donde no es difícil ver que los regalos que dimos nos fueron salvaguardados. Cristo nos resulta más claro ahora. Su visión es más sostenida en nosotros y su voz, la palabra de Dios, más claramente la nuestra. Este estado pareció durar un rato, pero no supe cuánto.
Dejé de pensar temporalmente. No había cuerpo y la mente era invisible. De haber continuado así eternamente, no me habría quejado, pero al final empecé a sentirme incómodo. ¿Qué era esto? ¿Qué era? Sentía como si hubiera algo equivocado, incluso como si yo hubiera hecho algo erróneo. No entendía y quería alejarme de ese sentimiento. Entonces de repente estaba de vuelta en mi lugar, sentado frente a mis dos visitantes ascendidos. Estaba demasiado anonadado para hablar, pero lleno de preguntas. Gary, ha sido increíble. No sabía que podía sentirme tan libre. Aunque la mayor parte del viaje que me habéis mostrado no ha sido tan buena como el sentimiento del final de ser uno con mi fuente. Pero hay un par de cosas que no comprendo. Veamos. Oigo todas las historias que la gente cuenta de la otra vida y parecen muy diferentes y detalladas. Por ejemplo, ven todo tipo de castillos de cristal, escenas asombrosas con preciosas visiones que los incluyen a ellos. También dicen que crean cosas con sus pensamientos y todo eso. ¿Cómo encaja todo esto? Ursa. Por eso hemos venido, antes que la gente verá lo que está preparada para ver. Hemos dicho que la gente solo verá lo que está preparada para ver. Arte. Una persona solo puede ver aquello que está preparada para ver. Y cuando decimos ver, simplemente nos referimos a ver con la mente. Ver en realidad significa tu manera de pensar. La visión espiritual tiene algo a nivel de la mente y no se relaciona en absoluto con lo que el cuerpo parece contemplar. De todos modos, el cuerpo no puede ver ni hacer nada, pero la mente siempre puede elegir usarlo al servicio del Espíritu Santo en lugar del ego. Gary. De acuerdo. Supongamos por un minuto que yo no estoy completamente fuera de ello y que todo lo que acabo de ver es parte del universo de tiempo y espacio que todos parecemos compartir. Decís que la experiencia de la vida entre vidas de la gente varía mucho en función de lo que creen y de lo que están dispuestos a experimentar. Ursa, por supuesto, tú estás practicando el perdón y continuarás practicándolo en esta vida ilusoria. Esto dará como resultado una buena experiencia para ti cuando parezca que haces tu transición. Lo que aparentemente acaba de ocurrir ha sido una experiencia excelente en comparación con lo que esas personas vivirán. La gente suele empezar viendo lo que espera ver, desde parientes que perdieron hace mucho tiempo hasta hermosos colores que están casi más allá de cualquier descripción, o un largo túnel y lo que parece una luz. Incluso tienen visiones preciosas que los dejan asombrados por la supuesta maravilla del universo que está más allá de lo que llaman vida en un cuerpo. Pero eso no dura. Y después experimentan la incomodidad que tú empezaste a sentir, solo que a menudo es mucho peor. Es un dolor psicológico del que desean alejarse. Es la repetición de la ocasión original en la que se produjo la aparente separación de su fuente y de la culpa que sintieron como resultado de ello. De modo que escapan escondiéndose en un cuerpo y acaban tal como tú parecías estar en el hospital, siendo una pequeña víctima impotente, un bebé que, según suponen, no puede ser responsable de nada. Pero por supuesto, la verdad es que eres responsable de todo y después lo olvidas. Por eso insistimos en lo importante que es para ti aprovechar tus oportunidades de perdonar ahora. Cuanto más aprendas a aplicarlo, mejor será tu experiencia futura, tanto si pareces estar en la tierra como si no. Gary. De modo que tengo que perdonarlo todo, tanto las cosas pequeñas como las grandes.
Debo entender que en realidad no hay nadie allá afuera que venda más libros que yo, nadie con quien intentar tener un encuentro. Ya sabes, como cuando se usa la ley de atracción, pero con una persona. Aten. Bueno, durante los últimos 2 años te has enfocado en Shakira, Gary. Oye, algunos lo llaman acecho, yo lo llamo amor. Pursa. De todos modos, la ley de la atracción no funciona para la mayoría de la gente. Y enseguida veremos por qué. Si la gente quiere una versión mejor de la ley de la atracción y el secreto, podrían leer el clásico de Napoleón Hill, Piense y hágase rico. Fue publicado por primera vez en los años 30. Hoy en día la gente suele decir cosas como Da Vinci usó el secreto, Edison usó el secreto, pero olvidan uno de los aspectos más importantes. Estos tipos trabajaron hasta la extenuación, y hay algo más eminente que la gente no enseña porque no lo conoce. Lo veremos después. Arte. Se ha dicho que el éxito es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Muchas veces es cierto. Por ejemplo, tú tienes fama de ser más bien perezoso, sobre todo por algunas cosas que los tres dijimos en el primer libro, pero has trabajado muy duro en los últimos años. A veces eso es lo que hace falta. Tú afrontas un grado de dificultad superior al de la mayoría de los maestros espirituales porque no te limitas a decir a quienes te escuchan solo lo que desean oír. Considerando lo que el curso enseña y lo que tú dices en tus talleres, a ti, a tus libros, a tus CDs, os está yendo muy bien, incluso mejor de lo esperable. Pero tuviste que trabajar muy duro para ayudar a que esto ocurriera, Gary. Y el resto está en manos del Espíritu Santo. Pursa, exactamente y funciona. Pero tal vez sea sabio que aceleres al menos un poco. Porque no te tomas al menos un fin de semana libre al mes. Eso te daría más tiempo para escribir y aún así trabajarías más que suficiente para extender el mensaje. Gary. Creo que podría hacerlo, tal vez el próximo año, porque ya lo tengo programado. Así que creéis que debería reservar más tiempo para mí. Pursa, sí, y hay otra razón. Has escrito 2 libros, lo cual está bien, pero queremos que empieces a escribir más. La gente no puede escuchar este tipo de enseñanzas con la frecuencia suficiente y tú no solo ayudas a reforzar el curso para la gente, también encuentras nuevos estudiantes. Gary, tal vez necesite más de un fin de semana al mes y voy a escribir más libros. Arten, muy bien. Suficientes consejos profesionales. ¿Cómo dirías que va tu matrimonio? Gary, bueno, ha sido difícil y no es que no lo hayamos intentado. Llevamos casados mucho tiempo. Parece que no podemos hacer que funcione, pero también hemos tenido buenas temporadas. Creo que cuando yo empecé a viajar mucho hace años, se supuso el golpe de gracia. No creo que dure. Simplemente no estamos en la misma longitud de onda. Karen es una buena persona, siempre lo ha sido, pero seguimos direcciones distintas. Por ejemplo, hace poco tenía que renovar el carnet de conducir. ¿Por qué no hacen carnets de casado como los de conducir? Podría valer 5 años o el tiempo que fuera. Si uno de los cónyuges no quiere renovar la licencia, cuando expira, hasta ahí ha llegado. Arten, gracias Gary, estoy seguro de que hablo por Pursa y por mí mismo, así como de la comunidad espiritual cuando digo que nos sentimos refrescados y animados por tu singular punto de vista. Pursa, ¿tienes algo cuerdo que decir, Gary? Gary, en serio, no sé qué hacer. Pursa, especialmente durante el próximo mes, pero también más adelante vas a afrontar desafíos
en muchos frentes distintos. Ya te hemos dicho que no te contaremos gran cosa para que puedas tener tus propias experiencias y perdonarlas, pero te vas a sentir abrumado. Gary, de nuevo, Ursa, sí, pero recuerda que siempre estamos contigo, observándolo todo, y J también. Como manifestaciones del Espíritu Santo y maestros de maestros, no hay nadie de quien no seamos conscientes. Gary, gracias, esto significa mucho para mí. Arten, hasta nuestra próxima visita procura profundizar en la sensación de no necesitar nada. Si precisas algo, significa que vives en un lugar de escasez. Por ejemplo, si quieres dinero para un proyecto, piensa en el dinero como una herramienta que puedes usar para extender el amor. No importa que lo estés extendiendo dentro de una ilusión. Lo importante es el amor que es real y la sensación de abundancia que proviene de no necesitar nada. A continuación también puedes extender esa abundancia, como dice el curso. Por lo tanto, comparte tu abundancia libremente y enseña a tus hermanos a conocer la suya. Gary. Eso también ocurre en las relaciones. Uno no debería ir detrás de otra persona porque la necesita. Si precisas de alguien eres carente, pero si no la necesitas puedes unirte a esa persona a partir de una conciencia mutua de abundancia. Usa, ¿sí? Esto es aplicable a las relaciones, al dinero y a cualquier cosa. Lo que importa es que actúes con el amor del Espíritu Santo y no para la glorificación del ego. No es lo que haces, sino con quién lo haces, con el ego o con el Espíritu Santo. Arte. Mucha gente piensa que lo importante es lo que hace y lo que usa como una manera sutil de glorificarse y de glorificar su inteligencia. Sin embargo, lo que realmente importa es el amor. Si vienes de un lugar de amor, entonces lo que haces puede estar guiado por el Espíritu.